Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Gracias por tu apoyo, mi querido Libra, ¿vale? Muchísimas gracias. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, Libra, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Libra. Recuerda, cariño, que para el Todopoderoso nada es imposible, mi querido Libra, ¿vale? Siento que muchos de vosotros posiblemente tienen algún tipo de ilusión o tienes un sueño en mente, en cualquier aspecto. Puede ser trabajo, puede ser proyecto, puede ser tu vida. Pero también siento como que muchos de vosotros posiblemente tienen sus dudas. Vamos a suponer que tú en estos momentos estás conociendo a una persona, pero tú posiblemente piensas que esto no tiene futuro. Vamos a suponer que tú quieres hacer un proyecto, pero posiblemente piensas que esto no va a funcionar. ¿Por qué te digo esto? Porque en primer lugar la imagen que yo he visto ha sido de un unicornio, corazón, que nos hablan de tu deseo, de tus sueños, de tus ilusiones. Pero también he visto muchas aves, cariño. Pero estas aves eran de color negro, como si representaran cuervos, miedos, inseguridades, insatisfacción personal, etcétera, etcétera. Es importante, Libra, que tú creas en ti, al margen de lo que tú estés haciendo en estos momentos o de la ilusión que tú tengas, tienes que creer en ti, corazón, ¿vale? Vamos a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Esta carta, mira, cayó la carta, ¿vale? Fíjate muy bien en cada imagen, en cada símbolo, en cada color que tú veas en esta carta. Porque aparte de ser una lectura, también es para que vosotros aprendan. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que se levanta mucho a las 3 o 4 de la mañana o a cualquier hora de su vida. ¿Por qué te digo que se levanta? Porque aquí hay una almohada, cariño. Hay una almohada. Y este personaje, Libra, está vestido de rojo, que nos hablan de la pasión, que nos hablan del deseo. Pero lamentablemente, Libra, encima de su cabeza hay muchos cuervos. Lo que te había dicho, que he visto con las campanitas sagradas. Y aquí al fondo está el Espíritu Santo, cariño. Es como que tú posiblemente tienes como miedo, inseguridad de lo que te está pasando, sea real, sea verdadero. O posiblemente, corazón, tú no crees que las cosas van a cambiar en tu vida o que no vas a poder lograr ese objetivo. Porque nos hablan de tus sueños, de tus proyectos, mi querido Libra. Es importante, corazón, que tú creas en ti, me dicen las energías. Cariño, hagas lo que hagas, mi querido Libra, hazlo con el corazón, hazlo de una forma positiva. Te voy a sacar lo que es signos, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Me sale lo que es un Libra que te está diciendo tú tienes el poder. Cuando en una lectura sale tu signo, te dice que la suerte te acompaña, pero eres tú quien se está comiendo la cabeza. Otra vez Libra, corazón. Me sale Sagitario o Acuario. Me sale lo que es un Aries. Y cierras con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. La letra H, la letra I, la letra F y la letra D. Muy bien. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver esta carta. Dice: números angelicales. Preste atención a las cifras con las que se lleva encontrando. Son señales angelicales con un mensaje importante sobre una decisión que ha de tomar. Acepte la ayuda de los demás y prepárese para acoger este cambio inminente, mi querido Libra. Siento, corazón, que muchos de vosotros también, posiblemente tu preocupación, tu angustia, está relacionado con una decisión, cariño. Algo que a lo mejor de repente tú llevas pensando hace mucho tiempo. A lo mejor de repente no estás a gusto en una situación, no estás bien en el trabajo, con tu pareja, con tu vida también. Quieres tomar lo que es una decisión. Richard, ¿cómo saber cuándo es el momento para tomar esa decisión? ¿O cómo saber si la decisión que yo quiero tomar es correcto? Te dicen los arcángeles, el arcángel Miguel, vas a empezar a recibir señales a través de números. Supongamos, en tu ventana aparece el número 5. Richard, ¿cómo puede ser? ¿Será porque alguien lo escribe? No. Cuando un ángel te quiere dar lo que es un mensaje, lo va a escribir. Yo, sinceramente, últimamente estoy viendo en el espejo del baño, cuando termino de ducharme, con el vapor se forma el número 7. Entonces, hay un mensaje para mí. Busca tu mensaje, mi querido Libra. Otro ejemplo, a lo mejor estás caminando y te encuentras una moneda. Y esa moneda, cariño, yo qué sé, puede ser de 50 céntimos, 20 céntimos, 1 céntimo, 7 céntimos, no sé. Tú tienes que buscar, relacionar, o estás por el parking, por la calle y ves números repetitivos. Te está diciendo, aquí tienes el mensaje. En cualquier aspecto, Libra, no solamente lo que es en la decisión. A lo mejor tú me dices, Richard, lo que me tiene un poco preocupado, preocupada, puede ser porque estoy solo, estoy sola. ¿Qué va a ser de mí? Y empiezas a ver señales a través de los números. Tienes que estar atento o atenta. Vamos a ver qué es lo que te preocupa, Libra. ¿Por qué estás así? Angustiado, angustiada. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. La carta del 10 de copas. Para muchos de vosotros está relacionado con el amor. Está relacionado con la familia. Está relacionado con los hijos. Todo lo que está relacionado con los sentimientos. Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros posiblemente tú estás buscando algo real, algo verdadero, cariño. Porque si te das cuenta, aquí hay dos mujeres que están abrazadas, que representan como si fuera madre e hijas. Puede ser también de repente, yo que sé, madre e hija, puede ser hermanas, etcétera, etcétera. Pero también representa que puede ser una relación que sea del mismo género. Tú solamente toma lo que es tuyo. Entonces, yo lo que siento, Libra, que a ti te gustaría saber si en esta situación hay futuro. A ti te gustaría saber si es la persona ideal, cariño. O si a lo mejor de repente Dios aprueba esto. Porque aquí sale lo que es un arco iris. Y recuerda que la imagen del arco iris está representado como el pacto que hizo Dios con la humanidad, mi querido Libra. Muchos de vosotros también puede ser que estás buscando aprobación. Aprobación como diciendo, quiero hacer las cosas correctas por el bien de mi familia, por el bien de los hijos. Porque si te das cuenta, Libra, mira, estos personajes, aunque están de espalda, están viendo a dos niños. ¿Y qué representa a los niños? El futuro. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de tu vida? Para muchos de vosotros, Libra, te preocupa también en estos momentos el futuro. El futuro posiblemente en tu vida, de una forma personal, como también con tu pareja o el futuro de tus hijos. Por eso que tú de repente en estos momentos te sientes como un poco agobiado, agobiada, pero las energías me dicen que tienes que confiar. Es importante, Libra,
que empieces a tomar decisiones. Piensa, cariño, que el tiempo no espera, corazón, y nunca estés con una persona simplemente por agradar a los demás, por las etiquetas de la vida. Tienes que estar con una persona que te complemente, que te haga feliz. Porque, cariño, los años pasan, a lo mejor de repente en estos momentos tú eres joven, tienes fuerza, pero de aquí a 50 años vas a ver que has dejado pasar tu vida, cariño, ¿vale? Muy bien, voy a sacar lo que es una carta más. Que Dios y el universo me ayude. 2 cartas salieron. Dice, tenemos lo que es la carta del 9 de bastos y la carta de la luna. Siento que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que es un poco posesivo, posesiva, controlador, controladora, desconfiado, desconfiada. Porque esta carta nos habla en cariño de una persona que desconfía hasta de su propia sombra. ¿Ves? Mira el rostro de ese personaje, cariño. Veo que este personaje, las cosas podrían solucionarse, pero siento que es una persona que, aparte de sus inseguridades, es muy egoísta. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este cerco le falta un palo, está prácticamente como un poco destruido. ¿Por qué? Porque esta persona ha tomado este basto, este palo, para su propio beneficio, Libra. Y tenemos lo que es la carta de la luna, y esto, corazón, te deprime. Esto prácticamente te hace dudar, te hace entrar lo que es en una inseguridad, mi querido Libra. Muy bien. Siento que muchos de vosotros, Libra, posiblemente están haciendo cosas para poder agradar a los demás o para agradar a tu pareja o a tu familia. Tienes que hacer algo que realmente te haga feliz a ti. Muy bien. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas, mi querido Libra? Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas, la carta del paje de bastos y cierras con la carta del rey de bastos. Hay una persona, mi querido Libra, que posiblemente tú ya sabes de él o de ella. Es como si se hubiera puesto en contacto contigo o vosotros se van a poner en contacto. Me dicen, porque tenemos aquí lo que es la carta de la reina de espadas y la carta del paje de bastos. Siento, Libra, que este contacto, esta comunicación, posiblemente te va a llevar ¿a qué? A que te vuelvas a comer otra vez la cabeza, cariño. ¿Cómo así, Richard? ¿Por qué me he escrito? ¿Será que habrá una conexión entre nosotros dos? ¿Será que esta persona tiene sentimiento por mí? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué aparece ahora? Etcétera, etcétera, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El otro mensaje también, mi querido Libra, para muchos de vosotros, están lidiando con una persona o esta persona es un poco cambiante. A veces está a tu favor, a veces no está lo que es a tu favor. Es una persona que quiere tener el control sobre todas las cosas y especialmente lo que es en tu vida, mi querido Libra, ¿vale? Yo lo que siento, Libra, para muchos de vosotros, lo más importante aquí es que existe una persona que se pone en contacto contigo. Si tú me dices, Richard, esta persona todavía tiene sentimientos, sí tiene sentimientos, ¿vale? Porque tenemos la carta del rey de bastos. Pero es verdad que a lo mejor de repente no te lo dice, porque este personaje tiene lo que es la cara de costado, no te mira de frente. Es como que tú sientes que te quiere, que siente algo por ti, pero esta persona no te lo confirma, cariño. Pero hay algo en tu intuición que te lo está diciendo. Muy bien, vamos a ver solteros y solteras. Solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Y tenemos lo que es la carta del 2 de espadas con la carta de la estrella. Siento, Libra, que solteros y solteras, tú tienes una conexión muy fuerte con alguien. Sientes que es tu alma gemela, corazón. Porque mira esta carta. Son tal para cual. Son gemelos, cariño, si te das cuenta. Pero siento que hace falta tomar decisión
O posiblemente tú vas a tomar la iniciativa, pero me dicen, perdón, es la garganta, pero me dicen que esta persona, cariño, llega a tu vida por destino. Tenemos lo que es la estrella, el hilo de la vida, mi querido Libra. Si tú de repente sientes una energía algo extraña, no sé por qué siento, Richard, que pensamos igual, no sé por qué siento que tenemos los mismos gustos. A veces inclusive no es necesario ni hablar, parece que nos comunicamos de una forma telepática o de repente yo lo sueño y esta persona también me dice que me sueña. Esta persona, cariño, tiene lo que es el hilo de la vida. Yo siento que tú con él o con ella van a formalizar lo que es una relación, mi querido Libra. Paciencia, ¿vale? Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Dice, para muchos de vosotros, Libra, posiblemente esta persona puede ser de elemento agua. Esta persona puede ser delgado, alto o alta, cabello ondeado, puede ser que se pinte el cabello. Me dicen, es una persona que hay una conexión entre vosotros dos, pero es como que no se dice nada. Puede ser que inclusive hay contacto cero, pero tú estás sintiendo su energía. Puede haber hijos en común, o esta persona tiene hijos, o tú tienes hijos, mi querido Libra. Vamos a ver. La carta también del carro. Para muchos de vosotros, Libra, tranquilamente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. Esta persona puede ser mulato, trigueño o muy moreno, o más moreno que tú, o más morena. Es una persona que a lo mejor tiene que hacer un viaje o desplazarse, o puede ser que sea una persona que no es de tu país. Para que vosotros se encuentren, tiene que hacer un viaje, o posiblemente tú estás con una persona que es de otra nacionalidad, mi querido Libra, ¿vale? Es más moreno, es más morena. Vamos a ver. La carta también de la sota de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, hay una persona que quiere decirte algo, pero se siente como entre la espada y la pared. Ya sea de repente porque tiene miedo a las consecuencias o porque a lo mejor de repente se siente presionado o presionada. Puede ser que esta persona quiere decirte lo que es una verdad, puede ser que esta persona quiere expresar sus sentimientos, pero veo que esta persona, cariño, por el momento solo está en su mente. Se pone nervioso o nerviosa. Elemento aire, puede ser Géminis, Acuario, otro Libra. Está en un lugar donde actualmente hace fresco, cabello largo, lacio. Es una persona que tiene la nariz un poquito grande o muy perfilada. Es una persona muy intelectual, una persona muy inteligente. La carta del 10 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Libra, con una persona con la cual en estos momentos no hay contacto, veo que esta persona te piensa, pero no hay contacto, ¿vale? Esta persona, cariño, puede ser trigueño o trigueña, o más moreno que tú, o más morena, cabello largo, puede ser un poco ondeado, castaño o también negro. Vive cerca de la costa, o vosotros de repente viven o vivían en un lugar que el terreno es un poco árido, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Disculpa por la garganta, pero es el aire acondicionado. Está haciendo calor otra vez en Barcelona, ¿vale? Los quiero. Toma lo que es la decisión mejor para ti, Libra, ¿vale? Tienes que empezar a cambiar las energías, tienes que creer en ti, porque si tú piensas de una forma negativa, al final solo te va a llegar cosas negativas. Hasta la vista, Libra. Gracias por tu apoyo.